Buenos días, queridos hermanos, a todos ustedes. Les pido que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 21. Hechos, capítulo 19, versículo 21. El tema de esta mañana: nuestra vida al servicio del Evangelio. Nuestra vida al servicio del Evangelio. Todo nuestro ser, el tiempo de vida que nos queda para el Evangelio. Y vamos a dar lectura entonces a este relato. Hechos 19, verso 21, dice así: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y en lo que el apóstol Pablo está manifestando ahora, esto lo escribe no Pablo, esto lo escribe Lucas. Lucas es el que escribe el libro de los Hechos. Él va a escribir, Lucas fue un compañero que trabajó codo a codo con el apóstol Pablo. Lucas va a contar esto acerca de Pablo, lo que Pablo dijo. Estaba mostrándonos lo que había en la mente, hermanos, y el corazón del apóstol Pablo. ¿Cómo podemos saber lo que hay en la mente de Pablo? ¿Cómo podemos saber lo que hay en el corazón de Pablo? ¿Cómo podemos saber lo que hay en nuestra mente y corazón? ¿Cómo podemos conocer lo que está adentro, lo que íntimamente tenemos, lo que está bien oculto en el corazón? Lo que está en el corazón sale. Dios nos ha creado de tal manera que uno no puede ocultar lo que hay dentro del corazón. Por un tiempo lo podemos ocultar. No se puede ocultar mucho tiempo. Lo que está dentro del corazón sale. Los deseos salen. Las intenciones, los anhelos, la expectativa que tenemos del futuro sale. ¿Cómo sale? A través de lo que hablamos, pero sobre todo a través de las decisiones y las decisiones que nosotros llegamos a cumplir. Y aquí está saliendo lo que hay en el corazón de Pablo. Dice así: Pablo se propuso en espíritu, en lo más profundo de su ser, tomó una determinación como una cosa trascendente para su vida. Pablo se propuso en espíritu. No es que, bueno, se le ocurrió, estoy pensando, me parece, creo, sería bueno para mí. No va por ahí. Esta palabra se propuso es muy similar, recuerdan, a lo que experimentó Daniel en el libro de Daniel. ¿Recuerdan? Daniel 1.8, ¿qué dice? Daniel 1.8, algunos recuerdan. Y Daniel dice, propuso en su corazón. Claro, no se compró un polo, no, marca Babilonia, que decía yo amo a Dios. No sé, de repente se compró, no lo sé. Pero dice la Biblia que él se propuso en su corazón, en lo más íntimo, en lo más... ¿Y cómo sabemos, hermanos? ¿Cómo sabemos que realmente era así desde el corazón? Su vida, después de ese día, su vida lo evidencia. La vida de Daniel evidenció que esa propuesta fue del corazón. Y aquí Pablo está diciendo, se está mostrando que en Pablo hubo una propuesta en lo más profundo de su ser, en su espíritu, en su espíritu. Ni siquiera dice en su mente. Obviamente lo pensó, claro que sí, lo pensó. Pero Lucas está diciendo que Pablo no solo pensó, tú y yo pensamos. Yo muchas veces he pensado, esto es bueno, esto conviene, pero a las finales no he hecho eso. Yo he dicho muchas veces, esto me conviene hacer, pero hoy no. Mañana quizás, y mañana nunca llega. Yo he actuado así. ¿Alguien más? Sí, es parte de nuestro caminar, ¿no es cierto? Pensamos, digo, de verdad esto es bueno, pero sentimos que no hay la fuerza suficiente en el corazón para llegar a tomar una determinación, y más aún para cumplir la determinación. Lucas, el amigo, un amigo muy, muy especial de Pablo, un amigo íntimo como Timoteo, como Silas, como Tito, Priscila y Aquila, Lucas, que viajó con Pablo muchas veces, que lo acompañó, conoció la vida de Pablo, conoció el corazón de Pablo y pudo transmitirnos esto, que un día Pablo dijo, voy a ir a Roma. ¿Y por qué, Pablo? Es que es necesario. Así, de tal manera le pareció necesario que se propuso. Es decir, yo creo que es necesario ir a Roma y me propongo ir a Roma. Voy a ir a tal cosa, está en Jerusalén,
después de recorrer Macedonia y Acaya, otras 2 ciudades donde va a evangelizar, pero en su mente dice, Roma, yo tengo que llegar a Roma, por tanto, me propongo llegar a Roma. ¿Qué está pasando en Pablo? ¿Qué se evidencia en Pablo, hermanos? ¿Qué hay del corazoncito del apóstol Pablo? Esto es importante entenderlo porque tiene mucho que ver con nosotros. A las finales terminamos haciendo lo que hay en nuestro corazón. Terminamos haciendo lo que hay en el corazón. Por eso siempre disfrutamos la alabanza, ¿no es cierto? Siempre nos gozamos, y si entendemos la letra, grandemente nos gozamos. Y una de las alabanzas que estábamos cantando el día de hoy, muy significativa para mí, un coro muy conocido, muy antiguo también, ¿no? Que dice, el Espíritu de Dios es en ese lugar, ¿no? Está para liberar, para consolar. Mira, la obra del Espíritu. ¿Para qué está aquí? Hacer una obra en tu vida, ¿sí? Pero ¿cuál es la petición en la canción? ¿Cuál es la petición que le hacemos? Muévete en mí, toca mi mente, hazme entender. Si el Espíritu Santo no me hace entender, bruto, no entendiendo cosas sublimes. Por eso cantamos, Señor, muévete en mí, toca mi mente. ¿Qué más? Mi corazón, pasión, arder por Cristo. Si el Espíritu no lo hace, nadie lo puede hacer. No hay una pastilla en la farmacia, una pastilla de pasión, por favor, 500 miligramos, para arder por eso. No hay. No hay una pastilla de entendimiento, inyéctame, ¡pac!, aquí una ampolleta para entender las cosas de Dios. No viene así. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo, a través de la palabra. El mecanismo ya lo sabemos, no podemos tomarnos un atajo. Espíritu, toca mi mente. Entonces me dispongo a la palabra, estudiar, leer, oír, aprender. Aleluya. Pues esa canción es muy significativa. Y cada alabanza, ¿no? Pero en esa mañana esa canción, dije, Señor, yo sería un total inepto, un bruto total, si tú no te agachas a enseñarme y tocar mi mente, abrir mi mente, mis ojos. Si tú no tocas mi corazón, yo nunca podré tomar una disposición, pero nunca podré proponerme algo, nunca podré disponer mi corazón a hacer lo que a ti te agrada. Pablo lo hizo. Y llegó, hermanos, hasta donde Dios le permitió. Y llegó a Roma, hermanos. Él dice, se propuso en espíritu ir a Jerusalén, y después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de eso, dice, que haya estado allí, dice, me será necesario ver también Roma. El interés del corazón de Pablo, ¿cuál era? Expandir el evangelio, que los romanos conozcan a Cristo. Hermanos, los judíos aborrecían a los romanos. Los judíos odiaban con todo el alma a los romanos. Si nosotros alguna vez, quizás nosotros no tanto, ¿no? Pero nuestros padres, ¿no? Una generación antes, si nuestros padres odiaron a los chilenos, ¿sí? Pero los odiaron del verbo, pues, no te quiero, o sea, los odiaron por lo que pasó, ¿ya? Ese odio es cariño frente al odio que tenían los judíos con los romanos. Roma los avasalló y por años los sometió a esclavitud y les hacían pagar tributos fuertes. Por eso anhelaban los judíos que el Señor les dé un libertador para zafarse ¿de quién? De Roma. Pero mientras los judíos están matando, los judíos que no conocieron a Cristo están orando, Señor, envíanos un libertador para que nos saque a los romanos, el ejército de Roma que está aquí en nuestras aldeas, en nuestros pueblos. Pablo oraba por una cosa, Señor, llévame a Roma. ¿Para qué? Para que los romanos conozcan a Jesucristo. Mis vecinos aborrecen a los romanos y no los quieren ver. Y tú, Pablo, ¿quieres ir a Roma? A menos que quieras ir a poner una bomba ya. Pero no, Pablo quería ir a Roma, ¿para qué, hermanos? Para llevar el evangelio. Para llevar que los romanos, que a nuestros ojos físicos son los más perversos de la tierra, que a nuestros ojos físicos los romanos son los más empedernidos hombres miserables, profanos, mundanos, paganos, idólatras, pervertidos sexuales, pero Pablo dice, pero si conocen a Cristo, amarán a Dios. El evangelio de Pablo es poderoso. El hermano Enrique me preguntaba la semana pasada algo que yo también hace poco lo he aprendido. ¿Por qué Pablo en una de sus cartas
él habla de mi evangelio, dice, conforme a mi evangelio. Es una buena pregunta. Y lo poco que he aprendido, Pablo cuando habla dice, conforme a mi evangelio, porque lo hizo suyo. Se apropió del evangelio, el evangelio es mío. Lo he vivido, lo he entendido, lo he gozado, lo he experimentado. Se apropió del evangelio. Lo hizo de él, nadie me lo quita. Lo comparte con todos, pero nadie se lo quita a él. Pablo entendió, tuvo una visión tan gloriosa del evangelio. Pablo pudo ver a Cristo en una dimensión tan espléndida, hermanos. El Cristo de la gloria brillaba en los ojitos de Pablo, de tal manera que Pablo podía ver, mira, si yo voy a Roma, ahí en Roma, de hecho me matan, ahí me matan. Pero superó el temor a la muerte, superó el temor al... Los judíos me han torturado, los romanos son terribles, me van a torturar peor todavía. Pero no importa, con tal de salvar a algunos en Roma. Es algo maravilloso. Entonces, es importante que comprendamos y cada vez más trabajemos en la base del evangelio para comprender más ampliamente, más la anchura, la profundidad, la altura, la densidad del evangelio. Miremos en la visión del apóstol Pablo, en la línea de tiempo del apóstol Pablo. ¿Sí? Nosotros sabemos, hermanos, que nuestro pasado, el presente y el futuro es diferente si es que tenemos a Cristo. Pero aquel que no tiene a Cristo, toda su vida es igual. Nace sufriendo, ¿sí? Nace en pecado, sufriendo, vive su adolescencia, juventud, hasta donde Dios le permita vivir, ¡pum!, muere sufriendo y después el sufrimiento eterno. No hay diferencia para aquel que nunca conoce a Cristo. En la vida de Pablo, que es lo mismo para ti y para mí, ha cambiado nuestra línea de tiempo, hermanos. Se ha marcado un hito. Hay una línea, hasta aquí, hay un antes y después. Para Pablo hay un pasado y un presente totalmente diferente. Y Pablo entiende esto. Mi pasado era un pasado de problemas, pero los problemas estaban porque yo estaba atado al pecado. El pecado con el que yo nací producía problemas. Cuando hablamos de problemas, todo lo que significa aquello que después produce en nosotros ansiedad. Para una persona tener gripe, de repente no es un problema. Para una persona no tener mucho dinero, de repente no es un problema. Para otra persona no casarse, de repente no es un problema. Para todos las cosas no son iguales. Pero para el que no tiene a Cristo siempre hay algo, por más pequeño que sea para los demás, pero eso que es pequeño te lleva a depresión. Eso que es pequeño te lleva a angustia. Uno puede ver a un niño, le apagas la televisión, llora, se desmaya, bota espuma por la boca. Dice, pero solo le apagué el televisor. Pero para él esa es su crisis. Para él, le apagaste el televisor, le apagaste el mundo, se desconectó de la vida. ¿Me comprenden? Para el que no tiene a Cristo, tiene un sinnúmero de problemas. Un sinnúmero de problemas, hermanos. Pero estos problemas vienen indeteniblemente por una sola razón: porque está en pecado y porque nació en pecado. Porque el ser humano nace en pecado, porque el ser humano, y todos nosotros hemos nacido en pecado, y nosotros veníamos espiritualmente hablando, nosotros traíamos la herencia genética de Adán. Entonces era imposible no tener problemas. Los problemas eran el pan de cada día. Para evitar estos problemas y para que esos problemas desaparezcan de nuestra vida, teníamos que cortar el nexo, la relación, el vínculo con el pecado. Y como el hombre no podía hacerlo, Cristo lo hizo por nosotros. Él lo hizo. Y siempre recordando esas palabras preciosísimas de Efesios capítulo 2, cuando dice el apóstol Pablo, pero Dios, dice, el pero es magnífico, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó. Son palabras, hermanos, que las decimos, pero realmente yo tampoco las entiendo en su dimensión. Solo lo decimos, pero Dios, que es rico en misericordia. Puedes medir la misericordia. Dios es rico en misericordia. Es bingo, es abundante en misericordia. Dios es pródigo, Dios es un derrochador de misericordia. No podemos medirla. Pablo dice, Dios que es
rico en misericordia. Y por su gran amor con que nos amó, nos dio vida, juntamente con Jesucristo. Aleluya. Pensar en eso, hermanos, su misericordia. ¿Qué tanta misericordia ha usado Dios conmigo? Muchísima. Mucha misericordia. Tú puedes evaluar tu vida nada más, por un momento, así, rápidamente, haz tu línea de tiempo, desde que naciste. Solo el hecho que naciste. Otros no nacieron. Hermanos, millones al año, millones en todo el mundo, millones de millones no nacen, son abortados. Millones. Tú naciste. Es una misericordia de Dios. Pero pasaste tu infancia, tu pubertad, tu adolescencia, ¿no? Los que ya somos ya base 8, ya hemos pasado varias etapas, ¿sí o no? Varias etapas. ¿Sí o no, hermano Marco? ¿No? Ya varias etapas. Y entonces, mientras más hemos vivido, hermanos, nosotros tenemos más testimonios de la grande misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Amén. De verdad, hermanos. Tengo para escribir un libro de mi vida, pero no sé cómo le llamaría. Quizás lo primero que viene a mi mente es Gloria a Dios. Es un tipo condenado a muerte, pero salvado por la misericordia de Dios, nada más. Casi me ahogo en la playa, casi me atropello un carro, iba a quedar peor de lo que soy. Iba a morirme congelado ahí en la sierra, cerca de Carguamayo. Y cuántas veces, hermano, digo, ¿por qué Dios me ha salvado la vida? Pablo le dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Dios, que es rico en misericordia. Una vez les hablé aquí también un poco de mi familia. Ayer visitó mi casa mi tío Pablo. Mi hermana Elena me dice, ha venido el tío Pablo. Tío Pablo no lo veo años. Al toque me cambié, fui a ver a la casa de mi mamá. Había llegado mi tío. Mi tío tiene cerca de 70 años ya. Ese tipo le ganó al gato. Gatos han muerto, él no. Tiene más de 7 vidas. Se ha envenenado 2 veces, no ha muerto. No ha muerto. Ha comido veneno de rata, no ha muerto, imagínense. Ratas muertas, él no ha muerto. Otra vez comió veneno, no murió. El tipo es inmune. Se ha quemado una vez, tomó creo que queroseno o gasolina. El tipo no es de este planeta. Su nombre es glorioso. Pablo se llama mi tío. Pero es un mundanazo, un recontra mundanazo. Pero tiene 70 años y no ha muerto. Lo miro, ayer lo miro y digo, Dios es misericordioso. Este tipo debió morir. Hace muchos años, hijo de creyentes, pero hasta el día de hoy no afirma su corazón en Dios. Yo digo, Señor, ¿por qué no lo matas? ¿Por qué no lo matas? La paciencia, ¿no? La paciencia de nuestro Salvador. Lo espera. Ya está cansado mi tío. Hace un loco. Ha hecho cosas locas, locuras ha hecho para matarse. No muere. Ya está viejo, cansado. Ahora ya escucho un poco más. Ayer dijimos 2, 3 cosas entre la familia. Escucha. Hace años, 20 años, cuando yo le fui a predicar la palabra allá a Ucayaco, por la selva de Tingo María al fondo, no quería escuchar. Dije, tío, solo viajé, tío, he venido a darle la palabra de Dios. Me dice, ya, llamó a su esposa, a sus hijos, me dijo, ahí está, háblale. Y él se fue, sin vergüenza. Yo viajé kilómetros, como 5 horas de viaje de Tingo María a Ucayaco, a la selva, en tiempo del terrorismo. Llego y me dice, ya, llama a la esposa, a los hijos. Ahí está mi sobrino, escúchalo. Y se fue el salvaje, se fue. Y dije, he venido por mi tío y no le hablé a mi tío. Debió morir, en el terrorismo debió morir. No ha muerto, hermanos. Dios es misericordioso. No puedo entender la misericordia de Dios. Cómo Dios me ha mantenido vivo. Cómo Dios te ha mantenido vivo. Cómo te ha soportado Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya. Aleluya. Es tratar de escarbar. No llegamos a tener una idea pequeña de cuán grande es su misericordia. Pablo entiende esto en su línea de tiempo. Yo maté cristianos. Yo di mi aprobación para que apedreen a un santo de Dios, a Esteban. Está escrito, tengo eso como un estigma, como una marca. Pero Dios, que es rico en misericordia, me perdonó todos mis pecados. ¿Entiende eso? Y eso marca un antes y después. Para Pablo, ese es su pasado. De ahí en adelante,
esto ya no cuenta, hermanos. Para Pablo ya no cuenta eso. He sido salvado, perdonado, y Dios está trabajando en mí, transformando mi vida. No es de la noche a la mañana el cambio en Pablo. Ustedes recuerdan, lo hemos compartido muchas veces. ¿Cuánto tiempo más o menos llevó Pablo estudiando la palabra casi a solas? ¿Recuerdan? 7 a 10 años. Para entender esto, porque eso no se entiende de la noche a la mañana. Entender es, el tipo se cocinó, leyó las escrituras que había en ese momento, el Antiguo Testamento, para comprender quién era este Mesías, quién era este Cristo, este Salvador que lo había salvado y por qué lo ha salvado, pero sobre todo, hermanos, ¿para qué me ha salvado? Entonces, Pablo, a partir de que ahora, ya Pablo no está gobernado por el pecado. Desde que Cristo ha venido a su vida, ahora Pablo es gobernado por Jesucristo. El ser humano, el hombre que no tiene a Cristo, la mujer que no tiene a Cristo, lo gobiernan los problemas por causa del pecado. Y esto Dios lo dijo en Génesis 3, del 1 al 6. Pero nosotros sabemos, ahora que estamos en Cristo, no hay problemas. ¿Qué experimentamos nosotros? Bendiciones. Yo sé que no es fácil decirlo. Quizás es fácil decirlo, es difícil creerlo. Es decir, ahora que yo estoy en Cristo, hermanos, Cristo es autor de bendiciones para mi vida. Lo predicamos la semana pasada, ¿recuerdan? Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque tú estás en Cristo, tu vida anclada en Jesucristo, lo único que produce es bendiciones. Bendiciones es que Dios sustenta tu economía, sustenta tu vida. Al día siguiente, bendición es que Dios te quita la economía. Bendición es que Dios sana tu cuerpo y te da vigor. Y al día siguiente Dios te quita la fortaleza, te quita la fuerza y quedas endeble, quedas postrado y dices: Señor, momento, una pausa, explícame. Bendición no es que me sanes, no. La bendición comienza en el espíritu. La bendición comienza en tu vida espiritual. Si en tu vida espiritual tú sabes que Dios está contigo, si en tu vida espiritual tú sabes que Él te ha perdonado, que Él es tu Dios y tu Señor y que Él tiene un plan para ti, entonces lo que Dios haga en tu vida externa, en tu cuerpo, en tu billetera, lo que Dios haga en tu trabajo, con tus amigos, en tu negocio, lo que Dios haga, tú sabes que eso hoy o mañana servirá para algo bueno, terminará en algo bueno. Entonces, el que entiende esto, tú sabes, tu presente es diferente al futuro. ¿Por qué? Porque lo malo que tú puedes estar viviendo hoy día para ti no es maldición, es bendición. Pero tú sabes que lo que es malo, parece malo hoy día, mañana será bueno, se verá como algo bueno. Pero es bendición, es bendición. Por eso Pablo estudió esto, hermanos, le dio vueltas hasta comprender. Mi vida ya cambió, mi pasado ya no tiene nada que ver conmigo. Todo lo que yo viví era para hacerme entender que necesitaba a Cristo. Ahora que estoy en Cristo, soy un hombre bendito. Y tú puedes decirlo. Los niños, jóvenes, adolescentes pueden decirlo. Si tengo a Cristo, soy bendito. Las mujeres, tengo a Cristo, soy bendita. Amén. Bendición, 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 bendición. Porque en Cristo solo hay bendición. Es imposible que tengas a Cristo y Dios te maldiga. De pronto tú dices, porque alguien te lo ha dicho también, y está calando en tu corazón, en tu mente, y dices: pero Señor, tú sabes que yo soy feo, me porto mal, soy malcriado, no tomo la sopa, hago malas cosas, gasto mal mi dinero, yo merezco que tú no me bendigas. Y Dios, ¿sabe lo que Dios te diría? Mira, tú no merecías ninguna bendición. Yo no te bendigo porque lo mereces. La bendición es gratis. Cristo la compró. Cristo compró la bendición. Mira, antes de tener a Cristo, nosotros merecíamos la maldición. Esa maldición que tú y yo merecíamos, Él la tomó sobre sus espaldas. Aleluya. Y no dejó ni una maldición sobre ti. Ni una. Él dice, Gálatas 3:13, dice que Él se hizo maldito por nosotros y satisfizo totalmente la ira de Dios en la cruz del Calvario.
De tal manera que dijo, consumado es. Se pagó la deuda. Tu deuda y mi deuda pagadas. Aleluya. No hay maldición para nosotros. Pero cuando a veces, porque erramos, ¿no? A veces pecamos, nos sentimos débiles, nos chanfleamos, hacemos algo incorrecto y digo, oh Dios mío, ¿qué he hecho? Uy, me porté mal. Por tanto, no hay bendición para mí. Ese es el engaño del diablo. Recuerda, la bendición no es algo que tú te mereces. La bendición es algo que viene por el mérito de Cristo. Él merece la bendición, ¿sí o no? Pero por cuando tú estás en Él, ¡plum!, viene para ti. El mérito es de Cristo. Por eso oramos en el Señor, dame esto, en el nombre de Jesús. Señor, dame esto en el nombre de José, ¡pum!, al infierno, al toque. Señor, en el nombre de Jesús, en los méritos de Él, bendición, bendición, porque estoy en Él. Pero termino esta idea que es importante. Porque a veces fallamos, porque a veces erramos, o nos desanimamos, o nos debilitamos y hacemos algo inapropiado, incorrecto, o incluso algo pecaminoso, entonces decimos, no puede Dios bendecirme si he hecho lo malo. Es mi lógica, ¿no? Ok. La Biblia enseña en uno de sus pasajes gloriosos, hermanos. Dios permitió un evento para que quede establecida esta gran verdad. Moisés estaba saliendo con Israel, estaban yendo por el desierto, camino a Canaán, pero estaban dando vueltas, pero en el desierto. Y un rey, que es Balac, vio a la distancia que Israel se encaminaba a pasar por su territorio. Entonces, ¿qué hizo este rey Balac? Fue a buscar a un profeta que ya era un corrupto, un adivino, llamado Balaam. ¿Sí conocen la historia? ¿Recuerdan? Resumimos la historia. Y entonces este rey Balac le dice al profeta, sube a la cumbre del monte, mira Israel y maldice a ese pueblo porque viene a destruirme, maldícelo. Y el profeta va, porque le paga o le va a pagar. Y el profeta sube y cuando va a maldecir a Israel, ¿qué hace? Lo bendice y sale una profecía y dice, no se puede maldecir al que Dios ha bendecido. No se puede, dice, no hay agüero contra Jacob, no hay agüero, no hay adivinación, no hay brujo, chamán, no existe, no es posible, no se puede maldecir al que Dios ha bendecido. Y Dios te ha bendecido. Pero mire Israel debía maldecirlo todos los días. Eran sinvergüenzas, eran quejosos, se lamentaban, le hacían querella a Dios, querían apedrear a Moisés todos los días. Pero cuando alguien quiere maldecirlos, ¿qué hace Dios? No se puede maldecir. A mi hijo lo corrijo, pero no lo maldigo. ¿Por qué? Porque lo he bendecido, su gracia. Por eso tú puedes ir cada mañana delante de Dios y aunque sientas algo de vergüenza porque sabes que no eres perfecto o perfecta, pero dices, Señor, soy tu hijo, en Cristo. En Él, yo vengo en Él, escondido en Jesucristo, y en Jesucristo Dios me bendice. No un día, hermanos, no cuando me porto bien, no en Semana Santa, eternamente. El sacrificio de Cristo fue tan grande que aseguró bendición para ti por la eternidad. Nunca se acabará la bendición. Pablo lo entendió. Si tú alguna vez te has sentido mal, pero verdaderamente mal en tu conciencia por las cosas malas que has hecho, y te comparas con Pablo no podría ni hablar. Pablo, yo maté cristianos. ¿Con qué cara puedo presentarme a Dios? ¿Con qué cara? Yo mandé matar cristianos, los azoté en la cárcel, obligué a algunos hombres y mujeres a renunciar a la fe de Jesús, que maldigan a Cristo. Soy un digno de muerte, soy un hijo del diablo. Yo merezco el peor lugar en el infierno. Aún el diablo estará mejor que yo, en su conciencia. Pero ¿cómo fue sanada la conciencia de Pablo? La verdad, hermanos. Jesús dijo, y conocerás la verdad, y la verdad les hará libres. ¿Y cuál es esa verdad? Pablo le escribió, pero Dios, que es rico en misericordia, y por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, en Él, si estoy en Él, estoy bendecido. No tengo yo nada que hacer para eso. Necesito creerlo. Yo tengo aquí un vaso de agua. Puedo tomarlo. Si me olvido y no lo tomo, el vaso estaba ahí para mí, ¿sí o no? Si no me doy cuenta, es asunto mío. Si lo veo y me doy cuenta y sé que es mío, me lo tomo. Y aprovecho que alguien me regala un vaso de agua.
Pablo entendió, estoy lleno de bendiciones, y aprovechó las bendiciones, aprovechó, porque estaba pagado, estaba comprado, todo el kit, todo el paquete de bendiciones, un conjunto de bendiciones. Pablo tomaba la bendición, ¿por qué? Porque estaba pagada, aleluya, aleluya. No es que era un fresco, no es que era un lechugón y que, bueno, hice cosas malas, pero cualquiera las hace. No, él entendió, lo que yo hice merecía la muerte, por eso él murió por mí. Y para que su muerte no sea en vano, yo disfruto de su perdón. Aleluya, aleluya. Como un pastor decía, ¿no? Nosotros, los que hemos conocido a Cristo, debemos hacer que cada gota de la sangre que Jesús derramó no haya sido derramada en vano. Su sangre fue derramada, no en vano, fue derramada para nuestro perdón, para nuestra reconciliación con el Padre y para vivir una vida de victoria. Amén. Mientras más entendemos la base del Evangelio, si tú tienes a Cristo, si te has unido a Cristo, si Cristo ahora vive en tu corazón, no eres maldito, no eres maldita, y no hay nadie que te pueda maldecir. Nadie, ningún extraterrestre o un alien, nadie te puede maldecir, nadie. Satanás, si se te aparece y te dice, he decidido maldecirte, no le creas, porque es mentira. La Biblia nos enseña, hermanos, que Él es mentiroso y padre de mentira. A mí la Escritura me da seguridad total de que soy bendito y por la eternidad. Aleluya. Indudablemente. Pero parte de estas bendiciones tiene que ver con mi futuro. Yo soy bendito hoy y esa bendición presente me da tranquilidad, gozo, me da lucidez. ¿Para qué? Para mirar un futuro diferente. Y mi futuro diferente tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Porque cuando Dios me salvó para algo. Cuando Dios decidió escogerte, salvarte, te escogió para algo. Ahora en mi futuro, yo debo conocer para qué me escogió, para qué me salvó y entrar en ese propósito. Porque ahí las bendiciones se multiplican. Allí conozco más del favor de Dios, más de la gracia de Dios. Por eso Pablo quiere ir a Roma. Hermanos, Pablo como judío, escucha los comentarios. Habían grupos rebeldes en el tiempo de Jesús y de Pablo. Habían guerrillas. Había un grupo de guerrilleros judíos que se querían rebelar contra Roma. Habían habido varios intentos de sedición de guerrilleros que se oponían al imperio de Roma y querían votar a los soldados romanos, ¿sí? Odiaban al emperador romano, odiaban a los generales, odiaban al ejército de Roma. Pero Pablo puede mirar al emperador y tiene una oración en su corazón. Quiero ver al emperador. Por eso apeló a César. Él apeló a César. Sabe que lo va a matar, pero él, que me mate, no importa. Pero antes yo quiero ver al emperador. ¿Para qué? ¿Para decirle sus verdades? No. ¿Para qué, hermanos? Hablarle de Cristo. ¿Quién sabe si ese hombre puede ser salvo? Porque yo fui un perverso pecador y yo fui escogido por la misericordia de Dios. Ese hombre, ¿quién sabe? También Dios lo ha escogido para que sea objeto de su misericordia. Por eso Pablo puede ver al hombre más malo de la tierra y lo ve como un potencial discípulo de Jesucristo. Ahora, el emperador nunca se convirtió, pero la Biblia dice que algunos de la casa del emperador sí se convirtieron. La misericordia de Dios, hermanos. Entonces nosotros desde esta realidad, ya no estoy en maldición, no hay problemas en mi vida, todo lo que me pasa en mi vida se transforma en bendición, todo termina en bendición. Yo lo miro en esa perspectiva, no porque soy positivo, no, porque es la verdad, porque es la verdad. Y porque la creemos, entonces nosotros miramos nuestro futuro. Desde que soy bendecido, Señor, ya soy bendecido, mi futuro tiene que ver con Roma. En el caso de Pablo, era el lugar a donde él quería ir a predicar. En nuestro caso, hermanos, es simplemente, Señor, donde yo trabajo, donde yo estudio, en mi casa, en mis labores, Señor, yo quiero llevar el Evangelio. ¿Por qué? Porque yo ya lo tengo, pues. Pero si yo no disfruto el Evangelio, si yo todavía estoy sediento de las cosas de Dios y mi corazón está vacío, entonces yo no puedo mirar al resto para darles el Evangelio porque yo siento que aún lo necesito. Y esa es la realidad de algunos de nosotros. Y hermanos, yo por años he vivido así.
por años predicando la palabra en diferentes lugares. Predicaba así, con esfuerzo y todo lo demás, con cansancio, pero sediento de Dios. O sea, yo estaba ofreciéndoles una agua que yo mismo no tomaba. Sabía que había bendición en Dios, pero yo no experimentaba el gozo de la bendición de Dios. Y eso es un servicio horrible, horrendo, fatigoso. Es más, después de servir a Dios me quejaba de otros. ¿Por qué? Porque así estaba mi mente, mi corazón estaba insatisfecho. Más cuando poco a poco vamos conociendo el Evangelio, hermanos, entonces nuestro corazón, que ha estado sediento y vacío, comienza a robustecerse. Como dijo David, mi copa está rebosando. Ahora que estás lleno de Dios, puedes mirar a los demás con ojos de misericordia, con ojos de perdón, de compasión. Dice, Señor, que te conozcan. Por eso Dios puso cerca a David y a Goliat, a Saúl. Saúl lo quiso matar. Saúl, el rey, quiso matar a David, pero Dios lo puso a David frente a Saúl. ¿Por qué? Porque Dios no cuida a sus hijos. Claro que lo cuidó, Dios cuidó a David, pero David tenía que aprender. Ese hombre está poseído por el diablo, por eso actúa así. Pero yo no lo odio, yo no odio a Saúl. Saúl me odia a muerte, ha jurado matarme, me ha perseguido, yo no lo odio. Y cuando lo tuvo a sus pies para matarlo, no lo mató. Dijo, no, él es un ungido de Jehová, no lo mato yo. Si va a morir, que lo mate otro, yo no. Lo amaba. Y cuando murió Saúl, le compuso, hermanos, un salmo, una poesía, le compuso una canción a Saúl. No lo tenía por enemigo, lo tuvo como un hombre de Dios, pero te quiso matar. Pero es que cuando uno vive en la carne, hermano, proyectas el odio a todo el mundo, rencor, cólera, vomitas. Pero cuando tu corazón se llena del Señor, tú puedes ver al hombre más perverso, a la mujer más odiosa, los miras y dices, la misericordia de Dios les puede alcanzar. Úsame, Señor, úsame como un medio para llevarles de tu misericordia, aunque eso me cueste perder dinero, perder tiempo, perder mi salud o incluso la vida. Y eso le pasó a Pablo. Murió en Roma Pablo murió en Roma, pero ganó romanos para Jesucristo. Nosotros en nuestro presente, esto es algo que lo tenemos que mirar completamente, mirar una y otra vez. Nosotros tenemos ya esas dos grandes bendiciones. Son múltiples, ¿no? Múltiples, pero se derivan, hermanos. Una bendición gloriosa que tenemos es el hecho de que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Eso es fantástico, hermanos. Eso es fantástico. Dios está con nosotros. El que no tiene a Cristo no está con Dios. ¿Con quién pelea sus batallas? Solo, por eso pierde. ¿Con quién enfrenta sus conflictos? Solo, sin Dios. Y por eso queda dañado. Aunque gane físicamente, queda herido emocionalmente. Por eso el hombre sufre porque hace las cosas solo, sin Dios. Pero por cuanto estamos con Dios, hermanos, nuestra vida tiene otro matiz. Nosotros vivimos en victoria, en felicidad. Desde el momento ya estoy en Cristo, yo tengo que disfrutar esa bendición de estar con Dios. Él está conmigo, es glorioso. Lo decimos una y otra vez, ¿no? Hasta que tú puedas disfrutar esto. Señor, yo quiero que tú estés conmigo, y entonces si tú estás conmigo, nada malo me pasa. Dios dice, no, pero si nada malo te pasa, entonces tú no vas a poder experimentar que realmente yo estoy contigo. Entonces, ¿qué quieres decir con esto, Señor? Yo te voy a someter a situaciones horribles. ¿Para qué? Para que sepas que estoy contigo, porque si yo no estoy contigo, en esas circunstancias, ¡pum!, te hundes. En esas circunstancias te hundes. Lo explico, hermanos. Dios hizo pasar un valle horrible, oscuro de muerte a David. ¿Por qué? Porque en ese valle oscuro nadie puede ayudar a David. No hay amigos, no hay papá, no hay mamá, no hay esposa, nadie. Nadie da un céntimo por David, nadie. A David lo persiguen a muerte y nadie quiere ayudar a David. El que lo ayuda lo matan también. Nadie quiere. Y David, estoy solo, y entiende, no estoy solo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sigue hablando en el Salmo 23 y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Lo descubrió. En la soledad, Él dijo, no estoy solo, Él está conmigo, gloria a Dios.
está conmigo. Y en la Biblia, hombres y mujeres tuvieron que pasar momentos feos y tristes. A propósito, Dios los colocó allí para que descubran la presencia de Dios, para que conozcan la presencia de Dios. Porque esa es una bendición que tú tienes que descubrir. Eso es verdad en tu vida, pero es como el vaso de agua, está allí para ti. Si no lo tomas, te quedas con sed, teniendo la posibilidad. Dios está contigo si tienes a Cristo, pero puedes experimentarlo o no. Entonces, cuando tú pasas situaciones difíciles y te aferras a algo o te aferras a alguien, estás perdiendo la bendición de experimentar la presencia de Dios. Recuerda, si tú pasas una crisis en tu hogar, en tu trabajo, en tus estudios, donde sea, con los vecinos, tú pasas una circunstancia en la que el trato con los demás no es agradable, hasta a veces insoportable, indeseable el trato, así que no quiero saber más de esta persona, no quiero ver más a esta persona. Cuando tú pasas una situación así, es el momento apropiado para que tú digas, ¿verdad? La única persona agradable en el universo es Dios. La única persona, y a Él te entregas totalmente, mi corazón al Señor. Es la oportunidad, es el momento más apropiado para tú de experimentar, ¿verdad? Dios está conmigo. Es el momento apropiado. Dios a propósito hace esto en nuestras vidas, para que experimentes bendición, porque eres bendito, bendita. ¿Y cuál es la bendición? Que digas, cuando todos me dejaron, me di cuenta, hay alguien que nunca me puede dejar. Dios, porque lo ha jurado, no te dejaré, no te desampararé. Aleluya. Entonces fue bueno que la gente me deje, sí, porque si Dios no aleja a la gente de mí, ¿a quién yo me aviento? ¿A quién? A las personas. ¿De quién dependo? De mis padres. Mis padres viven lejos. De mi esposa. Mi esposa me deja. ¿Con quién me quedo? Con mis hijos, Isaac, David. Los muchachos se van. ¿Con quién me quedo? Gireli. Gireli no quiere jugar conmigo. Un poco yo, quiero estar con Pepa. No me quiere, me quedo solo, no tengo mascota, ni un canario. ¿Qué hago? Me voy al cuarto, al fondo, solo a llorar. Y ahí, en mi momento de soledad, descubro, no estoy solo. Él siempre ha estado conmigo, pero no le di la atención porque otras cosas me distraían, aún lo bueno que Dios me daba. Y digo, Señor, gracias que mis padres viven lejos. Gracias que mi esposa me dejó. Gracias que mis hijos no me quieren hablar ni nada. Gracias porque ahora te conozco. No tengo odio con los demás ya. Mi corazón es sanado. Entiendo. Gracias, Señor. Gracias. Aún si los demás actuaron con maldad, no es problema mío ya. Porque Dios no hizo esto para que yo tenga problemas. Dios hizo esto para que yo experimente la bendición de estar con Él. Esa es una bendición que el mundo no puede tener. Tú sí. Disfrútalo. La segunda bendición, que es muy importante, es la bendición de hacer la voluntad de Dios. La bendición de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hago, Señor? Una pregunta importante. No es broma. Señor, ¿qué hago? ¿Qué estudio? ¿Dónde estudio? ¿Dónde trabajo? Voy aquí, voy allá, abro un negocio, abro otro negocio, cierro mi negocio. Señor, me caso. Señor, me separo. ¿Qué hago, Señor? Viajo, me mudo. Dime, pregunta. Hermanos, nosotros también nos hacemos esas preguntas. Nos hemos hecho esas preguntas cuando no teníamos a Cristo. Ahora que tenemos a Cristo, también nos hacemos esas preguntas. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nosotros decimos, por ejemplo, a los que son mayores. Por ejemplo, mi papá ya tiene más de 80 años, 82, 83. Mi mamá está por ahí, ya son mayores. Y llego a la casa y están haciendo cosas, ¿no? Y nosotros, los hijos, a veces miramos a nuestros padres que son ya mayores y le decimos, caramba, siéntate, come, ya no hagas nada, ya has hecho mucho en la vida. ¿Quieren estar quietos? Está pensando la vez pasada, Isaac me dice, papá, el abuelo se subió al árbol. ¿Qué? Yo ni yo subo al árbol. Mi papá dice, el abuelo se subió al árbol. Isaac sale, abuelo, estaba arriba. Uy, ¿qué cosa haces ahí? Se subió al árbol. Puso una escalera toda endeble y se trepó al árbol. Mi papá de 82 años, está loco. ¿Por qué hace eso? Porque nadie dice, ya terminé de hacer las cosas, ¿sí o no? Nadie.
Aún el hombre más vago, el que no quiere trabajar ni estudiar nada, dice, ¿y ahora qué película veo? Se está pensando, ¿qué hago? ¿O qué como? No trabajó, pero está pensando en qué comer. Todo ser humano quiere hacer algo. Todos queremos, pero los cristianos a esa pregunta le damos sentido, hermanos. Los que tenemos a Cristo, a esa pregunta le damos trascendencia. No es que quiero hacer porque estoy vivo. Hay algo que tengo que hacer, por lo cual Dios me ha dado vida. Hay algo que Dios ha planeado para mí. Hay una voluntad que Dios ha escrito para mi vida. Quiero que vean en Efesios, capítulo 1, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1. Y quiero que vean la relación íntima, hermanos. Vamos a leer el versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3 primero. Pueden mirar ahí, hermanos. Dice así la Escritura. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto lo hablamos la semana pasada. Con múltiples, muchas abundantes bendiciones espirituales en Cristo. Ahora, miren el verso 4. ¿Cómo está ligado el verso 4? Miren, ¿qué dice? Según, eso es conforme, de acuerdo. ¿Qué dice? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, tú tienes bendición incontable, mucha bendición. Eso dice el verso 3. Nos han bendecido con toda bendición. Dice, conforme, de acuerdo, según un plan. ¿Por qué Dios te ha bendecido grandemente? ¿Por qué? Porque estaba escrito en un plan. Según nos escogió, es decir, tú fuiste escogido, escogida por la misericordia, por la gracia de Dios, y en esa elección, entonces, ¿qué corresponde? Si te escogió, bendecirte. Él te escogió, no para maldición, porque todos nacimos ya como para ser malditos. No, se escogió, dijo, a Él lo sacan de ahí y lo ponen en la otra lista, en la lista de los bendecidos. Aleluya. Nos escogió, dice el verso 4, explica, yo he sido grandemente bendecido. Y en el verso 4 explica, según te escogió. Si no te hubiera escogido, tú no tendrías nada de Dios, nada de nada, ninguna bendición espiritual. Estarías muerto espiritualmente, el diablo acechando tu vida, destruyendo tu vida, para que mueras físicamente y seas lanzado al infierno con los demonios. Pero no te pasa eso a ti. ¿Por qué? Porque te escogió, y porque te escogió, se cumple la razón por la cual te escogió. ¿Cuál es? Que seas bendito. Pero miren en el mismo verso 4. ¿Para qué te escogió? Dice el Señor. ¿Para qué? Miren por favor. Dos palabras, dos expresiones. Dice, para que sean santos, ¿qué más? Ahora, ustedes podemos interpretar de esta manera, y estaría correctamente bien interpretada. Dice, miren, ser santos es sinónimo de sin mancha. ¿Es sinónimo de sin mancha? ¿Es sinónimo? ¿Tiene relación? Sí, porque un significado de la santidad tiene que ver con la pureza, con la limpieza, con la pulcritud. ¿Me comprenden? O sea, en esas dos frases la podemos igualar, por decir así, como si fueran expresiones sinónimas. Que Dios nos escogió para ser santos y sin manchas, o sea, puros. Pero otra acepción de la palabra santidad o santo, ¿cuál es? Lo que dijo el hermano, ¿cuál es? Separado. Es decir, esto era de tal persona, Dios la compró con la sangre de Cristo, ahora es propiedad del que lo compró. Yo era hijo del diablo y siervo del diablo. Yo viví para él, aunque no lo sabía, pero viví para él y viví embarrado en el pecado. Pero Cristo compró mi vida y me tomó y me separó. Ahora soy del que me compró. Aleluya. En ese sentido soy santo. Entonces, me compró, hermanos. Después de comprarme, no me puede Dios poner otra vez a vivir para el diablo, haciendo la voluntad del diablo. Ya no, sino ahora me compró, ¿para qué? Para vivir en la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Hay un plan en nuestra vida, hermanos. Hay un plan en nuestra vida. Y para que ese plan se cumpla, dentro de ese plan estaba el hecho de que Dios te rescata. Porque yo nunca podríamos hacer la voluntad de Dios si Dios no nos hubiera rescatado.
O sea, la salvación no termina en que Dios te perdona. La salvación no termina en que Dios te saque del infierno. La salvación no termina ahí. La salvación termina en la glorificación. Y en ese camino a la glorificación está en que tú vives haciendo y cumpliendo la voluntad de Dios, en el poder de Dios. Es un privilegio. Es un privilegio. Ahora, hay ejemplos en la Escritura acerca de esto. Hay 800 ejemplos en la Biblia. Un ejemplo, hermanos. Jacob. Jacob debía vivir en Canaán. ¿Recuerdan? Dios llama a Abraham. Abraham sale de Aram, de Mesopotamia, camina hacia el sur y llega a Canaán. ¿Es verdad? Llega a Canaán. Su hijo Isaac, ¿dónde tenía que vivir? En Canaán. ¿Y dónde tenían que vivir los hijos de Isaac, que son Jacob y Esaú? ¿Dónde tenían que vivir? En Canaán. Ahí tenían que establecerse porque esa era la voluntad de Dios. Y en ningún momento Dios le dijo a Jacob, no quiero que vivas en Canaán, vete a Perú. Nunca. Tenían que vivir en Canaán. Esa iba a ser la tierra prometida más años más adelante. Pero ¿qué hizo Jacob? ¿Qué hizo Jacob? Cuando tuvo una trifulca con su hermanito, ¿recuerdan? ¿Qué hizo Jacob? Se fue. Su mamá, que le metió en un serio problema, la mamá lo metió en un serio problema. ¿Recuerdan que disfrázate de tu hermano, échate el desodorante de tu hermano, todo lo demás? ¿Ya? Una vez que la mamá lo mete en el problema, la mamá le quiere dar una solución, haciendo más grande el problema. Él dice, hijito, tu hermano te odia. En vez de decir, hijito, yo soy la culpable, dice, hijo, tu hermano te odia, te quiere matar, vete. Ese es cuando usamos el humanismo, cuando razonamos con nuestro propio cerebro y no con la Escritura. Entonces la mamá lo mete en un problema a su hijo, y claro, y su hijo se mete en el problema también a voluntad, pero después para resolver el problema no van a Dios, sino la mamá vuelve a pensar. Eso le pasa por pensar sin la palabra, sin buscar al Señor. Y le dice, hijo, vete. Y Jacob se va al norte, a Harán. ¿Ahí tenía que vivir Jacob? No, él debía vivir en Canaán. Entonces Dios le dice, está bien, ve, Jacob, anda, ¿quieres ir? Anda, ¿quieres ir? Anda, ahí tengo pariente, anda. Señor, ¿me ve bien? Anda, hijito, anda, no te preocupes, yo te voy a cuidar. No voy a dejar que te maten porque eres mi hijo. Nunca permitiré que te maten porque eres mi hijo. Pero no estás haciendo la voluntad que yo he escrito para ti. Y Dios le da una promesa: te cuidaré y te guardaré, y yo te volveré a traer aquí, porque este es tu lugar. Pero como tú has decidido, y por más que yo te grite, mande 1000 ángeles, tú no vas a cambiar de decisión, porque Dios conoce nuestros corazones. Dice, yo sé, Jacob, por más que yo te hable y te diga todo lo que quieras, tú vas a decir, ya, Señor, pero igualito me voy a Harán. Como tú vas a hacer lo que te da la gana, ok, anda, pero yo te voy a cuidar porque te amo. Bendito sea el Señor. No puedo entender su amor, hermanos. No puedo comprender por qué es tan bueno con nosotros. Pero ¿saben lo que hace Dios en Harán, al norte, con Jacob? Lo atormenta. Realmente lo atormenta, hermanos, lo atormenta. ¿Y quién es la pieza clave del tormento para Jacob? ¿Quién es? Su suegro. Ese suegro era un pandillero, hermanos. Terrible ese suegro. Fácil pasaba como diablo. Fácil. Era terriblemente avaro, era un ladrón, un engañador, un embustero. Lo sangraba el pobre Jacob. Hasta que llega el momento que Jacob no soporta más. Agarra su mochila, sus 2 esposas, las concubinas, sus hijos. Muchachos, nos vamos. Yo no soporto lo que me hace mi suegro, no soporto. Además, Dios me ha dicho que ya me regrese. O sea, él estaba soportando. Todavía confiaba en su suegro. Mi suegrito algún día cambiará. 20 años, hermanos. 20 años lo atormentó. Hasta que Jacob entiende, ese no es mi lugar. Yo tengo que ir a Canaán. ¿Por qué? Porque Canaán es el lugar donde se va a extender el reino de Dios. Es la decisión de Dios. Es el plan de Dios. Y en tanto Jacob no vuelve a Canaán, en el otro lugar, ¿qué pasa? Sufre. Dios lo cuida, pero sufre. Es lo que pasa con uno de nosotros. Tú y yo, hay un plan, hay un camino para nosotros. Y a veces dialogamos con Dios, Señor, yo ya lo entendí totalmente, pero por este tiempo, ok. Dios dice, hijito, yo te voy a cuidar, de verdad, yo te voy a cuidar porque te amo. Su amor es gratis, hermanos, no lo mereces, yo no lo merezco. Su amor es su gracia, bendito sea el Señor. Anda por tu camino, Dios te deja, anda por tu camino, hijito, sigue el camino de Jacob. Si te casas, vas a conocer a Labán, tu suegro.
y vas a sufrir, macho. Pero no te matarán porque yo te cuidaré. Es la gracia infinita de Dios. Pero yo mismo te voy a traer. Hermanos, lindo sería que a la semana volviésemos. Una semana de dolor, suficiente. Jacob, 20 años. 20 años, todo golpeado, magullado, y cuando llega cojeando, recuerda, hermano. Él llega cojeando, así, la cadera hasta las caiguas. ¿Por qué, hermanos? Porque él no entendió que nosotros hemos nacido para entrar en la bendición de Dios. En la bendición de Dios, en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios, hermanos, está la bendición, el grueso de la bendición. En la voluntad de Dios, en el plan de Dios. Otro ejemplo lo tenemos en José. José, ¿dónde tenía que vivir? En Egipto. Él no lo sabía, pero Dios le dio sueños de grandeza y le estaban manifestando en cierto grado un plan que tenía Dios para con José. Ahora, José llega a Egipto, hermanos, y muchas veces lo hemos dialogado también. Si el amo de José, Potifar, le dice: mira, José, contigo me he hecho rico, contigo las cosas me van bien, realmente ya que eres lo máximo, tú eres el trabajador número 1 de toda mi hacienda, eres el mayordomo principal, siendo muchacho nomás, 20 y tantos años. Mira, José, yo te quiero premiar, José, porque contigo me he hecho rico. Mira, te doy libertad, te doy tu sueldo, tu jubilación, tu gratis y todo, y te doy tu carta de libertad, eres libre. ¿Qué haría José? Está en Egipto. ¿Qué haría José? Chapa su micro, plum, y se regresa a Canaán, donde está su papá. ¿Pero ese es el plan de Dios? No es el plan de Dios. El plan de Dios, ¿cuál es? Que José viva en Egipto. ¿Por qué? Porque Dios ama a los egipcios. Idólatras, terriblemente idólatras, como tú y yo hemos sido. Pero Dios ama a los egipcios. Y Dios tiene un plan redentor con Egipto. Y por eso tiene que llevar a uno de sus hijos. Y uno de sus hijos era José. Pero lo tiene que llevar, pero José no va a ir de buena gana, no va a ir por voluntad propia, nunca. Entonces Dios lo tiene que llevar esclavo. Y cuando ya José está prosperando, mayordomo principal, administrador, gerente general de la hacienda de Potifar, Dios tiene que seguir el tratamiento con José. Y para que José no piense: se acabó, ya estoy llegando al nivel más alto, puedo comprar yo mismo mi libertad, porque hay gente que lo hacía. Dios pone en la escena a la esposa de Potifar. Y conocemos la historia. ¿Dónde termina José? En la cárcel. Dios mío, ¿por qué me dejas en la cárcel? Porque te estoy preparando para la corte, porque él va a ir a la corte de Faraón. Va a ser un hombre de alto nivel. Él va a ser un hombre de élite, de la clase muy elevada. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que sea un pitucazo José. No, porque quiere que José anuncie la palabra de Dios, anuncie que hay un solo Dios, un Dios verdadero, Jehová, el Dios de los hebreos. Es lo que tiene que hacer José. Entonces lo mete a la cárcel, y cuando esté en la cárcel, Dios obra poderosamente en la vida de José, haciendo el milagro de poder adivinar los sueños. ¿Recuerdan la historia? Y le adivina el sueño al copero y el sueño al panadero. Y cuando, caramba, el copero va a salir, va libre, ¿qué hace José? Por favor, mira, te echo un favorcito, te adiviné tu sueño gratis. Cuando salgas, acuérdate, dile a Faraón, porque él era copero de Faraón, y vas a ser un hombre de influencia. Háblale de mí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál sería la respuesta de José? ¿Para qué? Le dice: yo he sido hurtado de los hebreos, por favor, ese hombre me ayudó, que me mande de nuevo a mi país, con mi papá. Entonces Dios hace que el copero se olvide. Dice: copero, no, Alzheimer al copero, al toque. No conviene que José salga libre de la cárcel, no es el momento. Porque si sale ahorita no está preparado para entrar al reino. ¿Por qué? Porque va a querer volver a su tierra, y él debe vivir en Egipto, porque tiene un plan con Egipto. Dios ama a los egipcios. Es lo que tenemos que entender. Dios ama a mucha gente de nuestro entorno, y nosotros aborrecemos a veces a esas personas, porque malo, tacaño, chismoso, flojonazo, ladrón. Así miramos a la gente, como si nosotros no hubiésemos sido eso, como si no hubiéramos sido peor que ellos. Los miramos, ¿no? Esa chusma, yo no me junto con ellos. Cristo vino a morir por la chusma, hermanos. Murió por nosotros. Entonces,
Dios lo tiene que encarcelar 2 años más a José, preparando su corazoncito. Y cuando llegue el día, hermanos, el día en que su corazón ya está preparado, no tiene por qué estar más tiempo en la cárcel. Su corazón ya maduró, entendió, 30 años, entendió, ya entendí. Dios tiene un plan para mí aquí, ya lo sé. Ese día lo sacan de la cárcel. Se encuentra con Faraón y bendice Egipto. Aleluya. Ya no quiere ir a Canaán, no, más bien trae a su familia a Egipto. Y lidera que toda la familia pueda evangelizar todo Egipto. ¿Perdieron esa oportunidad? Sí, pero quiero que comprendan, hermanos. Cuando nosotros salimos del plan de Dios, de la voluntad de Dios, lo único que te espera es dolor, llanto, decepción, sufrimiento. Eso es el pan de cada día. Por eso es importante que tú y yo disfrutemos de la bendición de hacer la voluntad de Dios. Señor, hazme entender cuál es tu voluntad, dónde debo trabajar, dónde debo de estudiar, con quién me caso, dónde debo de vivir. Por favor, no solo porque quiero que me vaya bien, fundamentalmente porque quiero que se haga tu voluntad, que se cumpla tu voluntad. Un tercer ejemplo, David. ¿Dónde debía estar David de pequeñito? Con las ovejas. Ahora, uno dice, pero ¿qué de malo hay o qué triste hay? El asunto es que él era el último hijo, y en el tiempo de Saúl, que era el rey, Saúl estaba reclutando soldados para el ejército, para enfrentar a los filisteos. Y para todo israelita, y para todo muchacho valiente de corazón, ir a la guerra era un honor. Y David quería estar en el ejército. David quería, pero su papá dijo, no, este debilucho, nada que ver. Pum, lo fondió. Y lo llevó al fondo, a la chacra, a Belén, a cuidar las ovejas. Y ahí pasó años David, su niñez y adolescencia. Él tenía que estar allí, pero él quería estar en el ejército. Pero si David se iba al ejército, hermanos, iba a aprender cosas malas de Saúl. Saúl no era un hombre piadoso, era alto y fuerte, pero corazón de gallina. Cuando vio a Goliat se orinaba Saúl. Era valiente con los pequeños, pero no era valiente de corazón, porque no era un hombre piadoso, no era un hombre de fe. Y si David de chiquito se iba al ejército para que lo gobierne Saúl, iba a aprender las manías, las torpezas y la incredulidad, la necedad del rey Saúl. Entonces, ¿qué hace Dios? No conviene, porque Dios ya lo escogió para que sea rey. Yo necesito un rey fuerte, no de brazos fuertes, ni de piernas fuertes, de grandes armaduras, de un corazón como el de Dios. El lugar perfecto, solito, al fondo, a la chacra, ahí solo al fondo, donde no hay tele, no hay Nintendo, no hay nada, no hay internet, no hay cable, no hay nada. Al fondo, a David. Días de lágrimas, hermanos, ustedes pueden entender, preguntándose, Señor, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me humillas así? ¿Por qué no me permites ir a la ciudad donde están mis hermanos mayores? No hay respuestas. Hasta que llegue el día en que viene un muchacho corriendo a la chacra. Corriendo llega, David, alístate, cámbiate. ¿Por qué? Vamos a la casa. Alguien ha venido y papá manda a llamarte. Vamos. Llega, ya sabemos, ¿no es cierto la historia? Llega, el profeta Samuel lo mira, saca su redoma, el cuerno de aceite, derrama aceite. Tú serás rey. Aleluya. Aleluya. Ya puedes salir de la chacra. Ahora vas a la ciudad con el poder del Espíritu Santo, en el tiempo de Dios. Nosotros tenemos que orar, Señor, por favor, yo quiero conocer tu voluntad. Si no conozco tu voluntad, no voy a andar en tu voluntad. Si no ando en tu voluntad, aunque soy tu hijo, tú me vas a cuidar y guardar. Pero voy a vivir apaleado por la gente, golpeado, escupido, humillado. Dios va a dejar que me humillen en la calle, hasta que entienda que yo tengo un camino, no mi camino, el camino que Dios escogió para mí. Y podemos poner tantos ejemplos, hermanos, tantos ejemplos. Moisés, podemos el ejemplo de Abraham, podemos poner el ejemplo de Jonás, que tan conocido, ¿no es cierto? Siguió su camino y Dios lo atormentó, hasta que llegue a Nínive, porque ese es el lugar donde Jonás debe estar, porque Dios ama a los ninivitas. Al fin de la voluntad de Dios hay algo, hermanos. ¿Qué es lo que tú puedes ver al final de la voluntad de Dios? Señor, ¿por qué todo esto? Porque hay gente que Dios quiere salvar.
Al final, en cada historia tú vas a ver por qué hay gente que Dios quiere salvar. Y para esto Dios escogió este plan para mí. Aleluya. Porque ya no se trata de mí. A mí ya me salvaron. Se trata de los que Dios quiere salvar en ese tiempo. A mí me salvaron ya hace años. Y estoy vivo porque hay gente que todavía no es salva el día de hoy. Y Dios quiere que se salve. Y nos va a usar a nosotros. Te va a usar a ti. Privilegio enorme. Una dicha incalculable, hermanos. Un honor inmenso. Un honor inmenso. Hermanos, para terminar, hay un regalo grande que Dios quiere darte cuando tú estés delante de Él. Si tú eres hijo o hija de Dios, de verdad, totalmente seguros, hijos de Dios, salvos, tú vas a entrar al cielo. Pero recuerda, Dios realmente desea que cuando tú entres para cosechar tus recompensas. No todos entrarán para tener recompensas, no todos. Pero Dios quiere que tú entres a recibir grandes recompensas, enormes recompensas, porque le amaste fielmente, le serviste sacrificialmente, diste todo por el Evangelio, por las almas que Dios quería salvar. Entonces, cuando tú estés para entrar al cielo, hermano, de verdad, ahí todos, aún el apóstol Pablo, Pedro y Juan y Abraham y Moisés y toda esa gente, aún allí, en el umbral, entenderemos que lo que habíamos entendido aquí en la tierra era demasiado pequeño. Todo lo que podíamos tratar de explicar y entender era demasiado pequeño para lo que será realmente en ese momento. Porque cuando estés para cruzar, no verás absolutamente nada de lo material por lo cual trabajaste aquí en la tierra. Nada. Y dirás, acabé años de mi vida por comprarme una refri nueva, un carro nuevo, un terreno nuevo, y no lo tengo aquí. Y verás que la gloria de los que reciben recompensas está en eso, en que hicieron discípulos para Jesucristo. Llevaron gente a la gloria de Dios. Es decir, ¿qué traes? Nada traes. ¿Qué traes? Otro día, mi familia, mis amigos de promoción, mis enemigos, los que me debían, están aquí, salvos. Aleluya. Aleluya. Y es triste pasar 10, 20 o 30 o 50 años de tu vida y tan solo trabajar para lo material, y cuando estés cruzando el umbral, Dios dirá, no era necesario que hagas eso, yo te lo iba a dar, porque eres mi hijo. No es necesario tanto esfuerzo por conseguir lo material, porque ya somos benditos. Él asegura eso, hermanos. Él lo asegura. Él lo da. Él es pródigo, Él es derrochador en abundancia. Si aún al animal le da, ¿cuánto más a sus hijos por quienes Cristo murió? Entonces, el grueso de mi fortaleza, de mi vigor, de mi entusiasmo, de mi conocimiento, de mi ánimo, debe ir a esto, la voluntad de Dios, que tiene que ver con salvar a los que no conocen a Jesucristo. Los que entendieron, hermanos, caminaron en esto y dieron su vida, murieron para que otros conozcan a Cristo, con el único deseo de que en el cielo ellos estén también con ellos, gozándose de Jesucristo. Hermanos, vivimos para la voluntad de Dios, tan solo para eso, para que se cumpla el anhelo del Padre, que la gente de este tiempo sea salva. Amén. Que Dios te utilice, que Dios te utilice. Pon tu corazón, tu mente, tu atención en esto. Ese es un tiempo de preparación, hermanos. Venimos a la iglesia para adorar a Dios y venimos para prepararnos. Porque mientras más escuchamos el Evangelio, más aprendes, más te instruyes, más te educas, más te entrenas. ¿En qué? En hacer la voluntad de Dios. Porque eso, nosotros no nacimos sabiendo la voluntad de Dios. Pero mientras más escuchas el Evangelio, te vas a ser experto, experta, sabrás. Esa es la voluntad de Dios, ya la sé. Podrás discernir la voluntad del Padre. Podrás saborear, oler la voluntad de Dios. Sabrás diferenciar rápidamente de lo que es una oportunidad bonita de este mundo con la voluntad de Dios. Disfruten de tener a Cristo, hermanos. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, en esta mañana a ti te damos la gloria y la honra, Padre. Declaramos que tú y solo tú eres Dios, que tú eres el único Dios verdadero, creador absoluto del universo, dueño de todo lo que existe en la creación, que tú eres el creador y el hacedor de todo cuanto existe, Señor, y que pudiste haber hecho mucho más grande, Señor, el universo,
pero hiciste lo que planeaste, y lo que planeaste lo hiciste con sabiduría, con excelencia, con esplendidez. A ti te damos la gloria, Señor, la honra y la alabanza, Padre, porque todo lo que ha sucedido en la historia solo es el cumplimiento de lo que tú ya habías escrito. Y nuestra propia vida, Señor, es el cumplimiento de esa elección que hiciste de nuestra vida. Nos escogiste para este tiempo para ser salvos, Señor. Y nos salvaste porque nos escogiste, Señor, cumpliendo tus santos planes, tus santos decretos. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre Santísimo, te pido que nos des sabiduría, entendimiento, Señor. Permítenos comprender la grandeza de tu amor, Señor. La enormidad, Señor, la infinitud de tu misericordia, de tu bondad para con nosotros, Señor, para amarte intensamente, Señor. Señor, consume nuestro corazón por tu Espíritu, consume nuestra alma de amor por ti, Señor. Señor, llena nuestro corazón de una pasión incomprensible, Señor, que podamos vivir, Señor, como aquellos que murieron por la causa del Evangelio, Señor, y morir con gozo, Señor, con una alegría tan grande, Señor, fruto de tu presencia en nosotros. Señor, danos sabiduría para entender tus planes, Señor. Mañana queremos caminar en tus caminos. Mañana queremos andar por donde tú estás andando, Señor. Queremos seguirte a ti, Señor, y no desviarnos, Padre, sino andar contigo tomados de la mano, amándote, disfrutando de tu compañía, Señor, adorándote, sirviéndote, Padre. A ti sea la gloria, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.